Tasas de interés rompiendo un récord de aburrimiento. Te lo vamos a explicar en el podcast del día de hoy. Adicionalmente, vamos a analizar precios e inventario. Hemos cambiado un poco el formato porque queremos darte toda la información de lo que es el mercado nacional en un solo podcast. Vamos a tratar de comprimir qué está pasando con los precios, cómo están los inventarios. Resulta que hay preconstructores o constructoras que están ayudando a sus clientes con tasas que van hasta el 3.75%. Quédate hasta el final del podcast para que veas cómo está haciendo esto los preconstructores y si puede ser esto una oportunidad para ti. Vamos a analizar cómo el mes de abril pinta como el mejor mes para comprar una vivienda. Y como esta información tendremos mucha información el día de hoy. Siempre estamos semanalmente informándote con transparencia, con seriedad, porque queremos que tú tengas la información real, de primera mano, para que tengas el superpoder, realmente un superpoder de poder cambiar tu futuro con una unidad de inversión o comprando tu primera vivienda, pero siempre con información, porque eso es lo que va a marcar la diferencia para que realmente puedas tener éxito en tu operación. Entonces, aquí en Dónde Vivir en Miami Real Estate, mi persona, Gabriel Peroso, como siempre estoy acompañado de mi amiga y socia, Yenixa Molina, encantada de estar con ustedes el día de hoy. Jenny. Rompieron un récord las tasas de interés esta semana. Lo quiero poner en pantalla porque realmente el récord es un récord al que no estamos acostumbrados y se llama Semana cercana a un récord de aburrimiento entre los observadores de las tasas hipotecarias. ¿Por qué es un récord de aburrimiento? Aquí podemos ver, cerraron en 6.91% en la semana y si vemos el gráfico aquí en la parte de abajo, esta es la línea. Las tasas básicamente estuvieron 6.96, 6.91, 9.2, 9.1, 9.1, 9.1 y 9.1. O sea, realmente estuvieron casi toda la semana variando en apenas un 0.05%. Los últimos 3 días no tuvieron ningún tipo de variación y terminaron en 6.91. Muchas empresas con vacaciones, muchos directores fuera de la oficina, la bolsa de valores bastante estable, no hubo mayor información desde el punto de vista económico. Lo que sí es que hay que estar muy pendiente porque efectivamente las tasas de interés para el mes de abril pueden marcar alguna diferencia. Vamos a tener reportes de empleo la semana que viene, cierra el mes de marzo, reuniones de la FED, vamos a ver qué va a suceder, pero lo que sí estamos seguros es que las tasas de interés, como van, están haciendo que el mercado vuelva a cierta normalidad, lo que nosotros llamamos la normalidad post pandemia, porque no podemos pretender que vamos a tener la normalidad de hace 5 años, ni debemos seguir enfocándonos para nuestro consejo en el 2019. Tenemos que dar un paso adelante y ver que efectivamente es una nueva década, es una nueva era y tenemos que ponernos en función a eso. Jenny, ¿cómo viste tú el mercado? ¿Esta semana el mercado estuvo tranquilo o hubo movimiento dentro del sector con lo que tiene que ver con créditos hipotecarios? Mira, el mercado tuvo el mismo movimiento. Realmente tú sabes que él funciona directamente proporcional a las tasas hipotecarias. Si suben, se pone lento, si bajan, se acelera, pero realmente estuvo básicamente en la misma línea. Están saliendo unidades al mercado, bastantes nuevos listings están saliendo al mercado, pero lo que es en ventas pendientes en subir o bajar de precios, básicamente estamos en lo mismo. Sí, efectivamente es una semana de vacaciones. Nosotros dependemos mucho del mercado latinoamericano. Fue Semana Santa muy celebrada hacia Latinoamérica. Para nosotros no tanto, pero sin embargo siempre hay influencia cultural en nosotros. Pero tuvimos Spring Break de los colegios, sobre todo en el sur de la Florida. Eso también ayudó a que fuese una semana para nosotros dentro de lo que es South Florida y Florida en general, bastante más tranquila. Hay un número mágico, Jenny, que a mí me gustaría mostrar, que es qué piensa la gente. La gente de John Burns ha hecho esta pregunta a su research, ha hecho el research entre seguidores de cuál piensan ellos que es el número mágico para poder entrar en el mercado. ¿Cuál es la tasa de interés ideal que ellos llaman un número mágico? Donde la persona se motivaría a pensar, esto es una tasa de interés aceptable y razonable para empezar a comprar. Y ese número se ha fijado marzo del 2023, septiembre del 2023 y ahora volvieron a hacer la encuesta en marzo del 2024 y seguimos en el punto de que el 77% de los encuestados dicen que entre 5 y 5.5% sería un número ideal para entrar en el mercado de real estate. Interesante porque este número va a marcar la diferencia y tú lo sabes si puede haber aumento de precios, si el mercado se va a poner más activo, porque si bajan las tasas sabemos que va a haber
mucha más actividad en el mercado. ¿Qué consideras tú, Jenny, que has leído sobre el tema y Mira, crees que es lo sí. lógico? De esto hemos escuchado desde hace mucho tiempo, hablando de ese número mágico. Hemos visto que está entre el 5%, este artículo acaba de decir 5.5%, y yo tengo un artículo de Fortune donde Bárbara Corporán habla de que el número mágico es un 6%, y lo que tú acabas de decir, el artículo dice que a medida de que los intereses bajen y lleguen a este número mágico, hay muchos más compradores que encontrarán que ya es el momento de entrar al mercado a comprar propiedades. ¿Y qué va a suceder cuando toquemos ese número mágico y muchas personas más entren? Pues la ley de la oferta y la demanda, simplemente los precios van a subir porque el inventario está limitado y va a estar limitado por lo que queda de año y prácticamente el 2025. Entonces, realmente eso es lo que sabemos del número mágico. Cuando llegue este momento, los precios van a subir. Sí, eso no es buena noticia, sobre todo no es buena noticia para aquellos que no están comprando. Quédate hasta el final del podcast porque más adelante en este mismo podcast vamos a hablar sobre Florida Realtors, quien tiene un artículo de cuándo podría ser el momento ideal para vender y posiblemente también cuándo eso te podría dar las luces de cuándo sería para comprar. Yo quería analizar desde el punto de vista de precios adicionalmente, Jenny, ¿qué está pasando en el mercado? Aquí traemos el mapa de la gente de Lance Lumber House Price Tracker. Ellos analizaron desde el pico del 2022, cuando ha sido el precio más alto de la historia de las casas en los Estados Unidos. Ellos analizaron qué ha pasado en el mercado de los Estados Unidos desde ese momento al día de hoy. Podemos ver en azul lo que siguen apreciando, los mercados que siguen apreciando, y en rojo aquellos mercados que tuvieron corrección o caída de precios desde el pico del 2022. Para nuestra área de influencia, nuestra área de interés, que sobre todo es Florida, podemos ver cómo efectivamente casi todo está pintado de azul o de un rosa muy claro, un rojo muy claro, lo que quiere decir que estamos efectivamente en una zona donde desde el pico del 2022 los precios no han caído. Cuando actores como Bárbara Corcorante dicen que si las tasas bajan, los precios van a seguir subiendo, es complicado pensar nosotros que en el sur de la Florida vamos a seguir teniendo apreciación a niveles más allá de lo que ha sido el averaje nacional o niveles más allá de lo que es una corrección inflacionaria, que son 4 o 5%, que es lo que estamos viendo hoy. O sea, que el segundo quinquenio, los segundos 5 años de esta década 2030, sería complicado pensar que tengamos otro golpe grande. Sin embargo, no creemos 24, no creemos 25 que las tasas de interés vayan a caer. Podemos ver entonces en este gráfico, yo creo que nos mantendríamos como está este plano aquí, nos mantendríamos en precios que podrían seguir promediando lo que es el precio natural del mercado. Adicionalmente, si vemos, adelante, Jenny. Sino que quería aprovechar que estás hablando de precios y mencionar este artículo de Redfin que habla de la actualización del mercado y nos dice lo que tú dices, hay más viviendas que están entrando al mercado y le dan más productos a los compradores, y cuando vamos a hablar de números, tenemos un 15% más de nuevos listados, y cuando vamos al número total de viviendas que están activas a la venta, estamos un 6% más que el año pasado. Las solicitudes de préstamos estamos 14% superiores al año pasado, pero básicamente en el mismo nivel que hace una semana. Entonces, realmente estos números son importantes para que tanto los compradores como los vendedores sepan qué está sucediendo y sepan que sí están saliendo unidades al mercado, que tienes más de dónde elegir como comprador, y como vendedor también sepas que hay otras personas interesadas que se están motivando a salir al mercado con estos intereses y con estas posibilidades que existen. Sí, efectivamente vemos, Jenny, cambios, vemos movimiento en el mercado lento, lo que digo, la semana, pero sí, efectivamente están mucho más motivados. Viendo el índice Case-Shiller, recuerden ustedes que el índice Case-Shiller tiene un delay porque ellos estudian muy bien el mercado. Aquí vemos el gráfico completo. Esto es lo que viene desde el año 1990 hasta lo que es enero del 2024. Si vemos la última parte del gráfico, vemos como en Estados Unidos los precios han apreciado casi que todos los meses del año durante los últimos 10 años.
hemos visto aquí solo esta corrección hacia estos meses finales del 2022. Sabemos que hubo aumento de las tasas de interés, lo que hizo que cayeran un poco los precios porque bajó la demanda o la posibilidad de calificar para un crédito. Sin embargo, vimos el año pasado también manteniéndose en niveles naturales, e incluso el 2024 arranca con un nivel muy natural. Lo podemos ver aquí que desde el 2010 es natural que en enero tengamos alguna corrección de precio. Ha habido casi que corrección de precio o no crecimiento durante toda la década del 2010. Vemos aquí cómo se ha comportado hasta el 2024. Interesante entender que viene la época donde los precios tienden a subir un poco más, viene la primavera, no opera mucho para Florida esto, pero a nivel nacional sí, en primavera suben los precios porque básicamente hay más demanda, la gente quiere comprar en primavera porque las casas son más bonitas para verlas, porque están mejor arregladas, porque quieren hacerlo antes de que los hijos empiecen un nuevo año escolar. Entonces en primavera empiezo a buscar para poder cerrar antes de verano, hacer arreglos en verano porque viene el invierno, mudar los niños de colegio si es el caso. O sea, es una época natural de comprar vivienda. Entonces, veamos qué va a pasar aquí en lo que resta. En Florida seguiríamos con presión de precios. Hay que ver, Jenny, cómo se nota con la escasez de inventario que tenemos y cómo se está comportando el mercado. También un número importante nosotros tener en cuenta, Jenny, sobre todo para el sur de la Florida, es... sé que tienes temas sobre compras en cash y down payment. Es Sí. algo que preocupa mucho al sur de la Florida, por lo general, ya a nuestros clientes, que en unos mercados calientes necesitamos más down payment y muchas veces tenemos actores en cash. Cuéntanos qué está pasando con estos dos cosas que nos influyen directamente en nuestros compradores. Sí, mira, el down payment nosotros siempre hemos tenido la idea de que, o los compradores tienen la idea de que necesitan un 20% para poder comprar una propiedad. En muchas ocasiones hemos dicho que desde el 5, inclusive el 3.5% puede ser usado para la compra de una propiedad, pero ¿cuál es el promedio? El promedio en los últimos 10 o 15 años ha ido aumentando y el año pasado el promedio de down payment en Estados Unidos es un 16%. Ha incrementado sustancialmente y todo debido al mercado tan acelerado que está. En esta gráfica ellos lo muestran por renglones de precios de propiedades. Estamos en la naranja y el gris me muestra en dinero al lado izquierdo, el dinero que tú usualmente o el promedio que se utiliza para comprar las propiedades que se encuentran en un rango de hasta el 25% por encima del precio promedio nacional. El precio promedio nacional está alrededor de los 400,000, es decir, que las casas de $500,000 o por debajo requieren aproximadamente entre 60 y diríamos que $30,000 de down payment. Es el promedio, es lo que hemos tenido. Cuando hablamos de porcentaje, estamos hablando del 15-16% para estas propiedades que están en los rangos medios y las propiedades que están de $500,000 hacia arriba, 22%. ¿Por qué? Usualmente vemos que estos movimientos se hacen porque las personas buscan un pago mensual inferior. Y para buscar ese pago mensual inferior, pues simplemente tienes que buscar una tasa de interés baja y un down payment elevado para que la mezcla te genere un pago mensual inferior. Realmente es interesante saber que esto está sucediendo a nivel nacional. Sin embargo, hay otro artículo que les traigo que dice que un tercio, una de cada 3 propiedades en Estados Unidos se compró en efectivo. Entonces, adicional a que vemos que el down payment ha aumentado, también vemos que las compras en efectivo han aumentado a nivel nacional. No es solamente algo que está sucediendo en el sur de la Florida, que es un mercado privilegiado en ese caso. El 50% de las propiedades son compradas en efectivo. A nivel nacional estamos hablando de un 32%, es bastante, aquí 24.1%. Adicionalmente, también nos dice lo que es el FHA, porque si existen compras en efectivo, también existen compras en FHA, que es un programa nacional, donde tú puedes dar un 3.5% de down payment para la compra de una propiedad. ¿Qué ha pasado con este tipo de préstamo? En el 2011 era bastante popular, estamos hablando de un 33% aproximadamente de compras, y hoy en día, en el 2024, pues tenemos un 15.5% de los préstamos son FHA. ¿Qué ventajas tienen para los compradores?
3.5% inicial, y cuando tú tienes algún problema en el score de crédito que no es tan alto, simplemente tienes una buena opción para entrar al mercado con este tipo de préstamo. ¿Qué sucede? En un mercado tan competitivo, estos préstamos desde el punto de vista del vendedor no están bien vistos, porque se asume que una persona que tiene un down payment tan bajo no tiene las posibilidades de que, si existe algún problema en la negociación, digamos un problema de avalúo o un problema de inspección, no tienen dinero suficiente o efectivo suficiente para poder seguir adelante en la negociación. Entonces, por ese motivo es que se ha bajado la popularidad y la demanda de este tipo de préstamos. Sin embargo, después vemos aquí en la pandemia estaba en niveles bastante bajos durante esta época, que el mercado estuvo tan caliente, ha ido aumentando poco a poco, lo cual es beneficioso. Entonces vemos un poco de todo lo que está sucediendo en el mercado, Gaby: compras en efectivo, el down payment subiendo y también el FHA subiendo. Sí, esto de compras en efectivo es muy normal y en Florida estamos muy influidos por eso. En Florida tenemos el caso de que con tanto movimiento de gente interna dentro de los Estados Unidos, viniéndose de costa este, lo que es desde Boston, New York, Washington, viniendo hacia la Florida por el trabajo remoto, por retiro, gente mudándose de otros estados, tienen propiedades en esos estados, la venden o le sacan un equity a esa propiedad y con eso vienen al sur de la Florida y pueden comprar, sobre todo en ciudades donde los precios son mucho más altos. Quien vive en Massachusetts quizás tiene una vivienda de $700,000, 1,000,000, y con ese mismo millón o esos 700 viene y compra algo en Naples, compra algo en Clearwater, en el mismo West Palm Beach, y vemos esa influencia de la cantidad de dinero llegando. No necesariamente es dinero que esté migrando de otro sector al sector vivienda, sino es la compra uno a uno para evitar una tasa de interés alta. Simplemente cambia una vivienda en el norte por comprar una vivienda nueva aquí en el sur. Sin embargo, adicionalmente, Jenny, yo quiero agregar lo que tiene que ver con ese equity, cómo ha estado el equity en los Estados Unidos, cómo ha funcionado, y este gráfico está muy bueno porque este gráfico muestra desde lo que tiene que ver el año 52, cómo ha sido la cantidad de endeudamiento que existe. Todas las líneas azules es lo que es la relación de endeudamiento de la vivienda y el mercado y el tamaño de la vivienda versus el valor de la vivienda. Podemos ver que desde este año existe mucha más deuda que realmente valor de las viviendas. En el mercado actual tenemos aproximadamente un equity de 32 trillones de dólares versus un endeudamiento de aproximadamente unos 17 trillones de dólares. Las líneas se cruzaron alrededor del 2018 y se hizo mucho más evidente en el post pandemia, donde los precios de la vivienda subieron. Esto quiere decir que la gente tiene en promedio, según esto mismo, vamos a verlo fuera de aquí para que lo veamos en números exactos, dice: los hogares estadounidenses poseen alrededor de 54 trillones, aquí es un tema de traducción, de dólares en bienes inmuebles ocupados por sus propietarios, 13 trillones de dólares en deuda y 32 trillones restantes en capital. La deuda, la relación endeudamiento o capital nacional en el cuarto trimestre del 2023 fue del 29%, ligeramente superior al mínimo. Quiere decir que los propietarios tienen alrededor de $324,000 de ganancia en sus propiedades a las que pueden acceder en caso de necesitar el dinero. Esto también ha impulsado mucho lo que tiene que ver con las compras en dólares, en cash, ¿sí? En dólares efectivo, cash. Es un mercado sano, Jenny. Esto nos demuestra que hay un mercado sano, un mercado donde el endeudamiento está más bajo que el valor de las viviendas. Eso es genial, eso también es muy motivado y lo vimos en el podcast pasado, en que el mercado aprendió después del 2008. Después de este pico, el mercado aprendió una lección muy importante: tasas fijas a 30 años. No hay tasas variables, las tasas variables son menos del 10% de las operaciones, y eso ha hecho que el mercado sea mucho más sano porque el endeudamiento baje. Cuando tú tienes una tasa variable y tú tienes una tasa del 3 o el 4, luego te sube al 5, te sube al 6, te sube al 7, quizás ya no puedas pagar y tu relación de deuda sea mucho más alta y complique. Aquí no, aquí efectivamente cada día que vas pagando con una tasa fija se va manteniendo el valor de la vivienda. Claro, Gabriel, hablando del mercado sano, quisiera mostrarles este artículo de CoreLogic y habla del índice de morosidad en este último mes de enero del 2024 comparado con el mes de enero del 2023, y básicamente sigue
igual. Tenemos un 2.8% de morosidad a nivel nacional, que es bastante pequeño, es mínimo. Lo que tú dices, se aprendió del 2008 y realmente gracias a esa plusvalía que tenemos y ese dinero que tienen todos los dueños de vivienda, pues simplemente esta morosidad es mínima. Si alguien tiene problemas, simplemente decide vender su propiedad y con el efectivo que le quede, pues comprar otra propiedad. Por estados, aquí tenemos, mira, aquí está por estados, los índices de morosidad. Tú vemos, no hay ninguno que esté en problemas. De hecho, que esto nos muestra el cambio que hay año a año. Y vemos un estado, por decir, como Florida, donde el índice de morosidad disminuyó entre 1.1 y 1.2%. Y tenemos estados que tienen inclusive una disminución de 1.3%. Y esto habla de lo sano que está el mercado. Sí, hay un punto en esa sanidad del mercado que nos está preocupando un poco y tiene que ver efectivamente, Jenny, con la cantidad de viviendas nuevas que están entrando al mercado y ya se nota un número que no es alarmante, pero un número que viene subiendo y son las viviendas que están listas para ser ocupadas y todavía los desarrolladores las tienen en sus manos, no las han podido colocar. Aquí vamos a ver justamente lo que tiene que ver el inventario de casas quick to moving, que básicamente son casas listas para mudarte, ha venido subiendo, lo vemos aquí. Evidentemente esto fue la crisis del 2008, donde hubo muchísima construcción y casas que no pudieron entrar al mercado, pero estamos volviendo a niveles del 2010. Aquí vemos 89,000 viviendas, es un pico, vemos cómo ha venido subiendo desde los 30,000 a las 89,000. Esto puede levantar una alerta en el mercado de ver qué tantas viviendas se están construyendo. Y si es sano que se sigan construyendo viviendas. Lo vemos sano, desde mi punto de vista está totalmente sano porque no hay inventario secundario. O sea, no es que tenemos esta cantidad de viviendas y tenemos viviendas también sobre inventario, viviendas usadas. Lo que quiere decir que básicamente aquí hay más, pero están sustituyendo viviendas usadas que no están entrando al mercado. Con el adicional de que estamos viendo que los constructores están haciendo movimientos agresivos y eso va a ayudar a los compradores. Cuando seguimos en un mercado de vendedores, ayuda mucho a los compradores. Y aquí vemos, por ejemplo, Lennar haciendo una oferta en Colorado donde te está dando un rate del 3.75% el primer año y 4.75% al balance. O sea, básicamente te está dando una tasa de interés muy baja, pero muy baja por los 30 años, por casas que ya tienen listas. Básicamente están con una oferta relámpago que era de marzo 26, abril 1, y cerrando antes de mayo 31. Estas ofertas relámpago están ayudando a que esos inventarios salgan. Esto es lo interesante y lo sano del mercado, que como estamos en un punto de vendedores, aunque tengamos unos inventarios altos, tú como comprador puedes tener la oportunidad de entrar y beneficiarte de una manera efectiva sobre eso. Cuando se trata de viviendas nuevas, siempre te decimos, aunque tú veas esto y veas muchísimas ofertas, ve con un realtor, busca un especialista que te ayude a lograrlo. Si vas solo, básicamente quizás no tienes todas las oportunidades, no sabes negociar bien, no sabes comparar entre un desarrollador y otro desarrollador y puede ser un error y puedes llegar a no tener los beneficios. Un buen mortgage broker y un buen realtor puede hacer la diferencia para que tú, comprando una vivienda nueva como esta, puedas hacer realmente un buen deal. ¿Cómo estás viendo tú el mercado en el sur de la Florida, Jenny, de preconstrucción? Mira, bastante interesante. Bastante interesante. Nosotros a nuestros clientes siempre le ponemos las dos opciones. Vemos mercado de preconstrucción y mercado de unidades usadas. Y lo que hemos dicho desde hace algunos meses, el comprar unidades en preconstrucción tiene sentido y mucho más cuando tú aprovechas un deal o una oferta como las que se están presentando ahorita en este artículo o en esa publicidad que nos mostraste. Existen en el sur de la Florida, pero como tú lo dices, tienes que ir de la mano de un agente inmobiliario. ¿Por qué razón? Porque es la única manera de que tú te muestren la perspectiva del mercado de unidades nuevas y usadas, e inclusive unidades nuevas en diferentes constructores,
tú sabes, de una manera bastante amplia, comparando manzanas con manzanas, de modo tal que tú escojas la mejor opción para ti. ¿Cómo lo veo? Sí existen oportunidades, totalmente. Sí existen buenas oportunidades que tiene sentido aprovecharlas. Adicionalmente, hablando de aprovechar oportunidades, hay un artículo de Florida Realtors que habla de que esta semana del 14 de abril al 21 de abril, que ya está a punto de suceder, es la mejor semana del año para tú listar una propiedad a la venta, y esto va dirigido hacia los vendedores. ¿Por qué razón? Estadísticamente dice el artículo que se vende un 1.1% más alto que una semana promedio del año. Eso repercute en dólares, aproximadamente $7,400 más. Las razones, bueno, sabemos que en la primavera es una época en la que existen muchísimas personas queriendo comprar, y cuando tú estás de primero en esa época, es probable que encuentres las personas mejor preparadas que están esperando simplemente la primera semana de primavera para comenzar. Y adicionalmente, al estar más preparadas, pues puedes conseguir un mejor precio, un mejor deal, y todo se repercute en simplemente más dinero para ti. Por esto nuestro consejo es, si quieres vender, ya deberías de estar preparando tu propiedad para la venta, ya deberías estar contactando al agente inmobiliario. Nosotros estamos aquí para servirte y poniendo los precios comparables de la zona, el tiempo comparable de la zona, y viendo, inspeccionando tu propiedad para decirte los pros y contras y las cosas que tienes que arreglar o mejorar. Nosotros hemos tenido bastantes preguntas en referencia a eso, y nuestro trabajo es simplemente ponerle los comparables a nuestros clientes y darle el mejor precio, y todo depende de la velocidad con la que tú quieras vender tu propiedad, el precio, qué tan competitivo debería de ser. Entonces, estamos aquí para servirles. Sí, efectivamente, Jenny, siempre hay que tener un especialista y hablar con muchísima transparencia. Vemos en el mercado muchos actores que te van a decir, no te preocupes, es que ese es el precio, eso funciona así, eso está muy bien ubicado, esa esquina está buenísima, pero realmente te están dando los números, realmente te están dando el soporte que tú necesitas, con transparencia, con análisis, con demografía, con el número de tu unidad, con el número de tu bloque, con el número de tu vecindario, con el número de lo que está sucediendo en el mercado nacional. Muchísimas veces el vender va de la mano de muchos números y mucha asesoría. No cualquier precio funciona, no cualquier estrategia funciona, al igual que comprar. No todo lo que está en el mercado sirve, tienes que analizar uno a uno. Nosotros aquí en Donde Vivir en Miami te vamos a hacer análisis adaptados a ti. Te vamos a hacer una página web para que tú puedas en esa página revisar todos los números, toda la estrategia que nosotros vamos a implementar adaptada a tu caso, adaptada a tus necesidades, para que puedas marcar la diferencia entre tener éxito o estar en el montón y trabajar como trabajan muchos de los realtors que están en el mercado, que básicamente son choferes que te van a ir llevando de una unidad a otra y simplemente te gusta o no te gusta. Aquí estamos para analizar, para llevarte, pero para llevarte con números y llevarte con estrategia, para que se logre el cometido de tener éxito, sea en tu inversión o sea en compra de tu primera vivienda. Jenny, hasta aquí tengo yo información el día de hoy. Tenía por último, y solo a nivel de nombrarlo porque es interesante ver, este es el mercado de foreclosure en el día de hoy. Estamos aquí en este nivel bajo, el primer quarter del 2024. Estamos alrededor de nacional 20 y tantas mil casas. Estamos en Miami alrededor de 0.9% de foreclosure de todas las viviendas vendidas. Básicamente el mercado con muchísima sanidad. Así que eso ahorita no es una opción de compra. Los foreclosure son mínimos y realmente no van a marcar la diferencia. ¿Algunas palabras de cierre, Jenny, para el podcast? Contáctenos. Y como lo hemos dicho durante el podcast, nosotros nos gusta una información transparente, que tú lo tengas todo para poder tomar decisiones. Este es un mercado que es complicado porque existen regulaciones, cada propiedad es diferente. A nosotros nos llaman muchos clientes y nos dicen, es que yo quiero aprender a analizar, es que yo quiero saber cómo se analiza. Y es caso por caso, es como un doctor. Realmente no todos somos iguales, cada propiedad es diferente, y el punto es que nosotros queremos analizar la propiedad y ponerte los números para que tú tomes la mejor decisión y compares entre las propiedades similares en el mercado y en las zonas que tú quieres para que decidas cuál es la mejor opción. Simplemente contáctanos.
Bueno, muchísimas gracias a todos los que nos ven. No dejes de darle like, compartir, comentar. Estamos aquí para servirte. Puedes comentar ya sea por el canal de YouTube o todos nuestros links de nuestro curso totalmente gratuito de cómo comprar vivienda, nuestros links de WhatsApp o para agendar una llamada. Recuerda, todas nuestras asesorías son gratis. Estamos aquí para servirte. Vamos a darte la mayor y la mejor cantidad de información transparente y honesta para que tú, con tu superpoder de estar informado, puedas tomar las decisiones más exitosas del mercado. ¿Dónde vivir en Miami Real Estate? Transparencia total.